Buenos días tengan todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Y continuamos hoy con nuestra serie sobre evangelismo y discipulado y específicamente continuamos con nuestro estudio respecto al diálogo con los solo Jesús. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en segunda de Juan y vamos a leer los versículos 10, 9 y 10, 9, 10 y 11. Segunda de Juan 1, 9, 10 y 11. Y dice así la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta porción bíblica, gracias por este tiempo de enseñanza. Permite, Padre, que sea nutritivo para nuestra vida espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Y como recuerdan, la semana pasada estábamos específicamente hablando del diálogo evangelístico con los solo Jesús, o con un solo Jesús, en ese caso es el título. Y les hago referencia al texto que acabamos de leer, porque algunas veces pudiera quizás dar la impresión de que no puedes recibir a nadie que venga con una doctrina diferente en tu casa. Es decir, si alguien toca la puerta de tu casa, lo que nosotros esperamos es que usted esté preparado para presentar defensa ante el que demande razón de vuestra fe. Es decir, si alguien viene a tu casa y es un solo Jesús, por supuesto, siendo tú ya un bautizado, siendo ya tú una persona instruida en los principios de la doctrina de la palabra del Señor, lo ideal es que usted le diga bienvenido, pase adelante, háganle un cafecito mientras conversamos y que lo reciba bien. Pero el texto dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. En realidad, ahí a lo que está haciendo referencia, hermano, es que en aquellos tiempos habían predicadores, ministros del Señor, predicadores ambulantes, es decir, misioneros que iban de pueblo en pueblo predicando la palabra del Señor y que muchas veces eran recibidos por los creyentes que tal vez ya habían en ese lugar, eran hospedados. Todos los cristianos contribuían con propagar la palabra del Señor, hospedándolos, y el decirles bienvenidos era el hospedarlos, alimentarlos, sostenerlos durante el tiempo que estuvieran predicando en la ciudad, en el pueblo, y luego enviarlos con la provisión que les fuese posible. Ese era el recibirlo en casa y decirles bienvenido. Había un apoyo. El problema que como habían predicadores sanos en la palabra del Señor que predicaban, también habían apóstatas que estaban saboteando, haciendo oposición a la doctrina de Cristo. Y lógicamente sería absurdo que si yo no identifico esa falsa doctrina que él está propagando y lo recibo en casa y lo apoyo y le doy provisiones para que siga su viaje, automáticamente me estoy convirtiendo en alguien que está apoyando a alguien que está saboteando la doctrina de Cristo. Y por eso es que en el texto dice para que no pierdas, en los versículos anteriores dice para que no pierdas tu recompensa, para que no pierdas porque hay una recompensa. Si el que diere un vaso de agua fría a aquel que está predicando, decía Jesucristo, que está anunciando, dice de cierto no perderá su recompensa. Y el que le diese apoyo a uno que es un discípulo de Cristo o un predicador de la palabra del Señor, dice que de cierto no perderá sus recompensas, aun cuando la ayuda fuese tan poca como darle un vaso. Pero Dios no va a recompensar a quienes apoyen a aquellos que están propagando una falsa doctrina. Esa es la idea que está en el texto. Y por supuesto, eso nos dice a nosotros también, es que la doctrina de Cristo debe ser nuestro criterio para identificar quiénes sirven a los propósitos de Dios y quiénes no sirven a los propósitos de Dios.
quienes, y no estoy diciendo, y ya aquí en la iglesia hace algún tiempo dimos una enseñanza titulada sobre las bases bíblicas de la verdadera unidad, y hablábamos de la parte de confraternizar con otras congregaciones y la importancia de tener el criterio bíblico para poder confraternizar con unos, poder considerar a otros como nuestros hermanos, pero no con un estrecho lazo de servicio. Eso lo vimos en ese tema. Pero lo que queremos destacar en este estudio es que nosotros tenemos que estar dispuestos a guiar a estas personas a Cristo y debemos prepararnos con ese propósito. Y en nuestra lista de puntos que estuvimos examinando o proponiendo la semana pasada, que comenzamos a analizar la semana pasada, está distinción de personas en la deidad. Fue el que tratamos la semana pasada, fundamentalmente. La salvación y la relación que hay entre la salvación y el bautismo, ya que hay grupos religiosos, entre ellos los Pentecostales Unidos, que afirman que el bautismo es un requisito para la salvación. La fórmula bautismal, ya que nosotros creemos que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vemos base bíblica para ello, pero ellos ven base bíblica en algunos pasajes para decir que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús. Vamos a estudiar entonces la fórmula bautismal a la luz de las Escrituras, y finalmente los 4 puntos que propusimos para esta lección, que espero yo no vamos a poder concluirla hoy, pero sí vamos a dejarla bastante avanzada. Cuarto, evidencia de que el cristianismo bíblico es trinitario. Hermano, toda la vida cristiana y todo lo que es el contexto del cristianismo, como lo define la Biblia, es trinitario. Decíamos el domingo pasado que si alguien adora a un Dios que no es trino, está adorando un ídolo creado por su imaginación, un ídolo falso, es un idólatra. El Dios de la Biblia es trino. Y eso no tiene discusión, hermano. No tiene discusión, aunque hay que discutirlo, porque hay muchos grupos que piensan en forma opuesta. Pero bíblicamente hablando, hay bases para sostenerlo. Entonces, básicamente es lo que estamos examinando. Y comenzamos con el primer punto, que tiene que ver con si es necesario el bautismo para la salvación. O sea, realmente, hermano, es válido, es correcto ese argumento de que el bautismo es necesario para la salvación. Y yo quiero, antes de dar la lista de razones por las que no creemos, apoyados en la Biblia, de que el bautismo sea un requisito para la salvación, quiero enfatizar de que el bautismo es un mandato del Señor. Y que por ser un mandato del Señor tenemos, cada creyente, cada cristiano, tenemos el deber de obedecerle, de practicarlo. Es más, todo creyente nacido de nuevo anhela, desea bautizarse. No es bautizado porque hay impedimentos reales, porque aún no está listo, quizás todavía está resolviendo situaciones y por ello no puede bautizarse, pero él anhela y está resolviendo y está buscando resolver lo que le impide para obedecer. Es pecado, y debo aclarar esto, porque tal vez alguien diga, pero no es necesario para la salvación, y es posible que alguien diga, yo no quiero ser bautizado. Es posible que alguien diga, yo no quiero compromiso. Me gusta mejor así, sin compromiso, seguir a Cristo. Hermano, eso no es posible. Eso es pecado. Toda desobediencia es pecado y es una orden explícita de Cristo que usted sea bautizado. Es una orden de Cristo. Todo creyente debe anhelar obedecer a Cristo. Y cuando veamos más adelante todo lo que implica y lo que involucra el bautismo, porque lo tenemos que ver al dar la respuesta que estamos desarrollando en el día de hoy, vamos a darnos cuenta de que es un honor bajar a las aguas del bautismo. Y por supuesto, el no hacerlo es un pecado. Que sí, toda desobediencia es pecado y que sí puede llevar a una disciplina de parte de Dios. Y si persevera en una actitud rebelde, bueno, ya la salvación es del Señor y es Él quien dice quién se salva y quién no, pero está jugando con fuego, se está yendo en una dirección muy peligrosa.
Dios nos bendiga. Entonces, yo quiero primero mencionar varias razones. Cristo es el Salvador, no el agua. Y ese concepto, que parece muy sencillo, lo vamos a profundizar más cuando estudiemos uno de los textos, porque después que les dé unas 10 u 11 razones por las que consideramos que el bautismo en ningún término con luz en las Escrituras puede significar un requisito para la salvación, vamos a analizar 3 versículos que usan frecuentemente los que creen que sí el bautismo es para salvación. Donde entra primera de Pedro 3:21, donde entra, hay varios versículos que los vamos a analizar. Entonces, cuando analicemos esos versículos, especialmente de primera de Pedro 3:21, vamos a profundizar más este concepto. Pero quiero que me entienda de que Cristo es el Salvador y que realmente no es por medio del agua que somos salvos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es por Cristo que somos salvos. Por otra parte, si se coloca algo adicional a la salvación, algo adicional a la fe, entonces ya hay méritos, Y vea lo que dice Romanos, y ese texto sí lo tengo por aquí transcrito, Romanos 4:3, y es interesante porque dice: pues, ¿qué dice? Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no por la obra, sino por la fe, por el creer. Y mira, dice: pero el que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Es decir, si hay algo que yo tenga que hacer, entonces la salvación sería por obras. Si hay algo que yo tenga que hacer, es algo que se le agrega al sacrificio de Cristo. Quiere decir que no estaba completo el sacrificio de Cristo. O sea, realmente es por fe, por gracia, a través del arrepentimiento, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante destacar que, y ese concepto de la circuncisión y el bautismo voy a dejarlo para también incluirlo cuando estemos analizando uno de los textos que están más adelante. Y voy a aportar un texto que está en Colosenses en ese punto, porque si hay, es equiparable, no digo que significa exactamente lo mismo, pero el apóstol Pablo lo compara, no lo comparo yo, lo compara el apóstol Pablo, como lo vamos a ver más adelante. Y sí hay una relación, un significado parecido, pero lo vamos a ver más adelante. Si la fórmula es fe más bautismo, entonces la expresión consumado es no es correcta. Porque si Cristo Jesús en la cruz del Calvario, después que terminó su sacrificio, Él dijo: tetelestai, deuda cancelada, consumado es, obra terminada, ya pagué el precio. Pero si Él ya hizo todo el trabajo, si Él pagó el precio, entonces, ¿cómo se supone que yo tengo que completar, agregar a lo que Él hizo con algo que yo tengo que hacer? Lo que la Biblia me describe, y ese es uno de los puntos que está allí, hay una gran lista de textos que dicen que es por fe. El que cree, el que oye y cree y le recibe, o sea, esa es la acción. La evidencia de que creyó es que da un paso de acción recibiéndole como Salvador y Señor. Es salvo. Esa es la doctrina bíblica. Por lo tanto, si le agregamos, la fórmula no puede ser fe más bautismo. La fórmula es fe. Y todo lo demás, como lo explicábamos la semana pasada, es un fruto de algo que ya ocurrió en mi vida. En cuarto lugar, ¿por qué el Salvador no bautizaba? Hermano, escuche esto. Si el bautismo es el medio para salvar a la gente, ¿usted no cree que el Salvador tendría que andar como Juan el Bautista bautizando gente? ¿No les parece a ustedes razonable que el Salvador se dedicara a bautizar gente para salvarla? Pero no, Jesucristo de hecho en Juan 4, 1 y 2 dice claramente que Jesús bautizaba más que Juan, pero no Jesús, sus discípulos. Él no bautizaba, pero el título de Salvador lo tenía él. Si él tiene el título de Salvador, yo tengo el título de pastor, y hay unas cosas que las tengo que hacer yo. Hay cosas que yo debo delegar, claro que sí, pero hay cosas que me corresponden a mí y que no pueden ser delegables. Es decir,
nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, y si el bautismo es un requisito para la salvación, un medio para la salvación, entonces no se entiende cómo el Salvador no se dedicó a bautizar, como lo hizo Juan el Bautista. Esa es otra de las razones de peso que colocamos en la lista. ¿Por qué algunos bautizados no eran realmente salvos? Tenemos casos en la Biblia, y ahí coloqué el ejemplo de Simón el Mago, que si usted lee en Hechos 8, 12 y 13, dice que creyó un grupo de gente, y entre ellos creyó también Simón, un mago, un hechicero de la comunidad. Y también cuando se bautizaron los que creyeron en Jesús, cuando se bautizaron, también se bautizó Simón. Pero más adelante, en los versículos 17 y 23, dice que cuando vio que Pedro estaba imponiendo las manos y estaban recibiendo el Espíritu Santo, él entonces le ofreció dinero a Pedro para que le diera ese don para él también ministrar la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo unas palabras que realmente son rotundas. Ese hombre realmente no había nacido de nuevo. Ese hombre realmente no era salvo y había sido bautizado. Entonces, ¿cómo se explica? Lo bautizaron, pero no había sido salvo. Y hay casos en las Escrituras donde podemos destacar esa realidad. Por otro lado, tenemos el caso de el ladrón que fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, que no pudo ser bautizado. Porque ¿en qué momento lo iban a bautizar? ¿En qué momento? Ya estaba agonizando, ya estaba por morir. Eso está en Lucas 23, 43. Y nos encontramos que este hombre, en el momento que cree en Jesús, la historia, si usted compara la escena en los 4 evangelios, se va a dar cuenta que al principio el ladrón estaba también blasfemando de Jesús. Uno de los evangelistas cuenta que al principio estaba también blasfemando y cuestionando, pero después, quizás por el dolor, por la agonía, cayó, guardó silencio y observó muchos de los que vinieron, de las palabras que dijeron, lo que dijeron los sacerdotes, los que dijeron, y eso entró en su mente y se le iluminó el corazón. Dijo: este hombre que tengo aquí al lado es realmente un hombre santo, él no ha hecho nada malo. Y él entonces le reconoce como su Mesías, ejerce fe. Y el que estaba al otro lado, acuérdense que la Biblia no dice, siempre yo escucho que alguien dice, el ladrón de la derecha. Pero eso, hermanos, es una exégesis, porque el texto no dice en ninguna parte que es el ladrón de la derecha. Uno supone que como el lado derecho es el lado de Dios y el lado izquierdo, entonces la gente le impone allí que era el ladrón de la derecha, pero en realidad el texto no dice. De hecho, yo lo verifiqué porque dije, oye, ¿pero dónde? Y no lo conseguí, hermano, en ninguno de los 4 evangelios. Pero el otro ladrón que estaba al otro lado, tal vez el de la izquierda, tal vez el de la derecha, no sé, empezó otra vez a hablar fuertemente en contra de Jesús, y entonces le dice: tú no tienes temor de Dios. Nosotros estamos pagando por los delitos que cometimos, pero claro, él no hizo eso, él estaba clavado en la cruz. Eso fueron solamente palabras, esto tampoco está en el texto de que le hizo así. Ningún mal ha hecho. Y luego él dijo estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue auténtico, su creer y reconocerle como el Mesías fue auténtico. Y eso definitivamente Jesucristo lo vio en su corazón, y Jesús le dijo: de cierto, en verdad te digo, te doy mi palabra. Es decir, esto que te voy a decir es con responsabilidad. Te doy mi palabra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo sin la necesidad de bautizarlo. Y digo aquí entre paréntesis, por si tenemos amigos que nos acompañan, hay una sola muerte, o sea, hay un solo caso de un salvado a la hora de la muerte. Salvado, con evidencia de que fue salvado. Una, para que sepamos de que aún en la hora de la muerte, si alguien clama genuinamente, es perdonado y salvo. Un solo caso para que ninguno se confíe, porque nadie sabe si realmente va a tener la oportunidad de clamar a la hora de la muerte. Y realmente Jesús es el que conoce el corazón. Hay mucha gente que clamó a la hora de la muerte y realmente era por si acaso, pero tenían ya en mente otro pensamiento. Y créame, esos casos no, porque Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos usarlo, Él ve nuestros corazones. Así que
Tenemos que asegurarnos de preparar nuestros corazones y responder al llamado de Dios mientras estamos en el día llamado hoy y mientras estamos con la oportunidad. Y cierro el paréntesis y continuamos con nuestra lista. Y dice, los gentiles en Hechos 10:44 fueron salvos y aún no habían sido bautizados. ¿Se recuerdan el caso de Cornelio? Que dice que hablando todavía Pedro, ellos ya habían preparado su corazón. Cornelio llamó a un grupo de personas para que escucharan las palabras de Pedro, y dice que estando aún Pedro hablando, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Fueron salvados. Hermanos, lo que nos hace a nosotros cristianos es el Espíritu Santo, que nos adopta, que nos incorpora a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo en Romanos 10:9 dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que hace realidad que yo sea un hijo de Dios, nacido de nuevo, es que en el momento que abrí mi corazón, en el momento que confesé al Salvador como Salvador y Señor de mi vida, en ese momento fui adoptado por el Espíritu Santo y fui sellado con el Espíritu Santo, de manera que le pertenezco a Dios. Estos hombres aún no habían sido bautizados, porque si usted lee más abajo, en los versículos siguientes, es donde se registra que los bautizan, pero ya ellos habían recibido al Espíritu Santo, tanto que es porque recibieron el Espíritu Santo que ellos razonan de esta manera. Si estos hombres recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿qué impide que los bauticemos? Toman la decisión de bautizarle una vez que ellos reciben el Espíritu Santo, y es la evidencia de que son salvos. Y tendrían que explicarme ese texto, esos textos, hermanos, porque realmente me está diciendo de que es posible que ocurra el milagro de la salvación sin necesidad de ser bautizado. Y estamos viendo casos bíblicos. Un octavo caso sería el hecho de que la gran comisión, hermano, porque acuérdense que ese tema del bautismo también está allí en Marcos 16:16, está en Mateo 28, pero todos están citando la gran comisión. Y la gran comisión involucra predicar, discipular, bautizar. O sea, va en lo que está involucrado. De hecho, dice que también que sane los enfermos que están allí, y si ve bien, hay una cantidad de elementos que están involucrados en esa gran comisión. Entonces, si decimos que el bautismo es un requisito, tendríamos que decir que no solo no puedo sacar con pinza el bautismo, tengo que decir que la gran comisión entonces es un requisito. Entonces estarían en lo cierto los señores testigos de Jehová cuando le exigen a sus miembros que vayan de puerta en puerta para ganarse la salvación. ¿Me captan el punto? Entonces tendríamos que decir no que el bautismo, sino que la gran comisión, el cumplir con la gran comisión y con todos los elementos de la gran comisión, entonces es un requisito para poder ser salvo. Pero entonces estaríamos hablando de una salvación por obras. Y ahí entraríamos en el problema de que si hay una obra, entonces ya no es algo que me dan por gracia, gratuito, no es un don, no es un regalo, sino que es algo que me gané. Dice Pablo, es un salario, me lo gané. Y ese es el punto. Entonces, la salvación, ya hablamos sobre eso, que no es por obra, aunque se espera que los salvos obren. 9, si el agua pudiera salvarnos, sería innecesario el sacrificio de Cristo en la cruz. Hermanos, si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos, dice Pablo, por demás murió Cristo. Si hubiera algo, entonces lo que tenían era que decirnos, hagan esto, y entonces ocurriría el milagro de la salvación. Pero no, era necesario que Cristo muriese en la cruz. Serían extrañas las palabras de Pablo en 1 Corintios 1, 14 al 16. De verdad que no tendría sentido. Porque Pablo está enfrentando una situación de conflictos en la iglesia, de murmuraciones en la iglesia, de partidos sectarios en la iglesia. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, cada quien tenía su grupo, y un grupo más orgulloso que decía, yo soy de Cristo, yo no me sujeto a hombre. Todos tenían, y Pablo se molestó espiritualmente, inspirado por el Espíritu Santo, los amonesta por estas divisiones entre ellos. Y en ese contexto
lo puede leer luego en su casa, 1 Corintios 1, 14 al 16, Pablo dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino solo a la familia tal y a la familia tal, pero a ninguno de ustedes los he bautizado. Le doy gracias a Dios por ello. Ahora, pregunto yo, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, cuya misión era guiar a las personas al un encuentro personal con Jesucristo, al Cristo resucitado, para salvación. Yo creo que, hermano, Pablo tendría que haberse dedicado también a bautizar. Tanto Pablo como Jesús y todos los ministros tendrían que ser algo así como Juan el Bautista, llamando y llevando a la gente a las aguas del bautismo. ¿Por qué? No, pero Pablo dice que él solo se dedicó fue a predicarles a Cristo el Salvador. Lo dice en 1 Corintios 2:1, que él predicaba a Cristo y a él y a este crucificado. ¿Para qué? Para salvación. Y él dice, doy gracias a Dios que a ninguno de ustedes lo bauticé. No, solamente la familia tal, la tal, y no sé si a otro. Así dice Pablo. Pero no veo que ponga un realce. Y si la salvación es y si el bautismo es un requisito para la salvación, eso definitivamente no entendería esas palabras. De verdad, serían un interrogante para cualquiera de nosotros al verlo desde esa óptica que estoy planteándole. Y lo otro, hermano, es que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, unos 150 pasajes que clara y explícitamente dicen que es por fe. Y hay como 3 versículos que parecen sugerir, y uno de ellos lo dice explícitamente, que es el bautismo un medio de salvación. O sea, explícitamente parece sugerirlo. Y 1 de Pedro 3:21 dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Dice explícitamente. Entonces, pero tendríamos que colocar los 150 versículos al lado de estos 3 versículos. Porque, hermano, la palabra de Dios no se contradice. Eso es una regla. La palabra de Dios no se contradice. Si hay una contradicción es porque yo no tengo toda la información o es porque yo estoy malinterpretando alguno de los grupos, pero la palabra de Dios no se contradice. Hay aparentes contradicciones en superficie cuando nosotros nos sumergimos, cuando el intérprete se sumerge en las profundidades de las Escrituras, observa que hay unidad, que hay armonía a profundidad y que las contradicciones son simplemente aparentes, a superficie, en la parte superficial. De manera que estos textos son contundentes y dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. La suma, Salmo 119, 160 dice que la suma de su palabra es verdad. De manera que tenemos que examinar muy cuidadosamente, porque, hermano, los intérpretes de la Biblia, los estudiantes de la Biblia, tenemos que tener algo así como una mentalidad científica. Un científico es aquel que viene y examina los hechos, los datos y llega a conclusiones a la luz de lo que ha ido observando. Un científico con una mentalidad que busca una verdad, demostrar una verdad. O sea, él quiere encontrar la evidencia de la que se sustenta esa verdad. Un pseudocientífico viene ya prejuiciado y está buscando la manera de cómo probar su punto, de cómo forzar las cosas para que lo que él previamente creía como cierto quede probado, entre comillas. Entonces, muchos intérpretes vienen a las Escrituras ya con un lente que le dice la Trinidad no existe, la Trinidad es pagana. En el caso de este tema que estamos hablando, como muchos otros temas de la Biblia, pero en el caso que estamos hablando, vienen en la Biblia con la decisión de que la Trinidad es una doctrina pagana, de que el término Trinidad ni aparece en la Biblia, y que lo correcto es que Dios, en el caso de los solo Jesús, lo correcto es que Dios se manifestó como Padre, luego se manifestó como Jesús, como el Hijo, y luego se manifestó como el Espíritu Santo. Con ese cristal, con ese lente, vienen al texto y lógicamente amplifican un punto sin investigarlo a profundidad. Necesitamos investigarlo a profundidad y ver qué es lo que realmente enseña la palabra del Señor. Entonces, en ese caso, ¿cómo entender esos textos que están allí? Marcos 16, 16, porque ahí está, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O
Primera de Pedro 3:21, que ya lo vamos a leer, pero hay otro texto, creo que es Juan 3:5, vamos a ver si lo tengo anotado por aquí, Juan 3:5, o usted lo busca allí, si no es el 5 es el 6, donde dice que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer del agua y del espíritu. Entonces, ¿cómo entender esos textos? Y bueno, vamos a comenzar con este, ya vimos, hermano, para esos 3 textos, no venimos prejuiciados, porque venimos ya fundamentados con los 11 puntos que les compartí anteriormente, donde es evidente de que el bautismo no puede ser un requisito para la salvación, pero estos textos hay que aún así yo no los puedo descartar solamente porque hay esas evidencias. Yo tengo que ver porque deben tener una explicación, deben tener una explicación. Yo no los puedo poner en un lado, no, eso no significa eso, pero dígame qué significa. Y bueno, vamos a comenzar con este de Marcos 16:16. En primer lugar, quiero que observen que este es en parte, o sea, es parte de lo que Jesús dio en la Gran Comisión. Cuando Jesús dio la Gran Comisión, Él está describiendo el proceso y los resultados. La Gran Comisión, hermano, no se limita a ir a predicar el Evangelio. Por eso este curso no se llama, este curso que estamos dando acá no se llama evangelismo personal, se llama evangelismo y discipulado. Porque es que no se puede dejar a medias, tiene que darle una continuidad. Después que usted le predica a alguien, y si esa persona reconoce a Jesús como el Salvador y el Señor de su vida, usted tiene que discipularlo. Y si avanza en ese proceso, usted tiene que bautizarlo y seguirlo discipulando hasta que se convierta en un hombre, una mujer maduro en el Señor, útil, como dice 2 Timoteo 3:16-17, útil para toda obra, capaz para toda obra, buena en el Señor. De manera que lo que me está diciendo en primera instancia acá es el proceso. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un proceso, hay un camino que se debe correr entre predicarles, creer, discipulado, bautismo, y hay un proceso y se espera que esa persona arribe al bautismo, como lo vamos a ver al final cuando veamos la conclusión de estos textos. Vamos a ver la conclusión, los pasos que son secuencia en el proceso del cumplir con la Gran Comisión. En primer lugar quiero decir eso. En segundo lugar, porque Dios no quiere que ninguno se quede pasmado. Dios no quiere con mucha gente que confesó, pero sigue viviendo su vida de espaldas a Dios. Es decir, si confesó a Cristo, debe ahora convertirse en un discípulo de Cristo. Su vida tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Y ya ha alcanzado una estatura y se convierte ahora en un servidor de Cristo, que sirve a los propósitos del Señor. En segundo lugar, debemos notar que el texto dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el condenado no dice: el que creyere y no fuere bautizado será condenado. Es decir, no se repite la cláusula de condenación con el bautismo, incluyendo al bautismo. O sea, no se repite, sino que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, hablando del proceso. Sin embargo, como vimos en el texto, en los textos anteriores, y como vamos a ver en los textos que sigue, realmente es salvo en el momento que cree, porque el bautismo es solo una evidencia pública de mi identidad con Cristo. Es un testimonio público de algo que ya ocurrió. Entonces Jesucristo dijo, lógicamente, que nosotros le confesáramos delante de los hombres, y eso evidencia mi decisión de seguir a Cristo, mi deseo de identificarme con Cristo públicamente, lo cual comienza desde el momento en que usted se entregó a Cristo y empieza a venir con su Biblia. Muchos nuevos creyentes han testificado que al principio les daba pena venir con la Biblia, venían muy discretamente, o se metían la Biblia en una bolsita y luego la sacaban cuando ya venían llegando. Eso es en los comienzos, pero eso ocurrió en principio. Pero llegó el momento, en algunos casos, en otros no, en otros desde el principio vociferaron
su identidad con Cristo y su compromiso con Cristo. Lo que se trata acá es que la salvación es esa identidad con Cristo y mi disposición de seguir a Cristo, de tomar su cruz y seguirle y hacerlo público. Eso habla de mi identidad con Cristo y lo que me da la salvación. El texto, por supuesto, no dice y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Sin embargo, yo les decía hace rato de que la palabra, el bautismo y la circuncisión guardan cierta relación. Es decir, no es que se equiparan, pero tienen un símbolo, es una ceremonia que tienen un símbolo que representan mi relación, mi identidad con Cristo. Y yo quiero que usted busque por un momento en Colosenses, me interesa ese texto, lo estaba buscando hace poco, para dejarlo, aquí está, Colosenses, y yo voy a leerles desde el versículo 8, Colosenses 2:8. Yo quiero que usted observe algunas cosas donde Pablo hace esa analogía, pues esa relación, esa comparación. Mire cómo dice, comenzando en el versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, y esa palabra es importante que la subraye, en él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, o sea, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, bueno, el versículo hasta el versículo 14 vamos a dejarlo. Y clavándolas en la cruz. Entonces Pablo hace una analogía de la circuncisión. Dice que mi encuentro con Cristo es, por supuesto, lo que quita es la circuncisión de corazón. Pero entonces hace una relación entre el simbolismo público de la circuncisión. Todo niño a los 8 días era circuncidado y eso representaba su relación, o sea, representaba lo que ya era un hecho, era un descendiente. En el caso de los judíos era un descendiente de Abraham, por lo tanto parte de la simiente, pero había un testimonio público donde se evidenciaba esa relación, ese sometimiento a la teocracia de Dios. El bautismo es una ceremonia pública, un rito. La circuncisión no ocurre, esa circuncisión de corazón no ocurre el día del bautismo, en esa ceremonia que hacemos en el bautismo. No, eso ocurrió cuando se entregó a Cristo. Y ese prepucio de su corazón va a ir siendo erradicado a través de la purificación de la palabra, como lo dice la Sagrada Escritura, de la enseñanza y del crecimiento en la vida cristiana. Entonces, hay una semejanza, una analogía donde el bautismo es solo una ceremonia pública que da testimonio de algo que ocurrió. La salvación ocurrió cuando entregué mi vida a Cristo. Pero tiene su importancia, claro que sí. El siguiente texto nos da una base muy importante para entender lo que, y continuamos con la idea, porque realmente continúa la idea de lo que es esta circuncisión y de lo que es, aquí estamos en Primera de Pedro 3, pero yo quiero leerles desde el versículo 18, si la tienen allí, Primera de Pedro 3:18, ya que el que tenemos en pantalla
es nuestro texto clave para analizar brevemente. Pero fíjense como dice el versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, fue completa, fue suficiente su sacrificio. Y eso coincide con otras porciones bíblicas, por supuesto, como en Hebreos 9. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. El bautismo, y es el texto en cuestión, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Escucha lo que dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque eso no lo puede hacer el bautismo. Eso ocurrió a través de la obra del Espíritu Santo en la conversión y en la regeneración, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Recuerdo una historia que leí, creo que fue de Martín Lutero, que él decía que él pensaba que cuando se bautizara quedaba sepultado su viejo hombre. Pero después que lo bautizaron se dio cuenta que su viejo hombre sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Realmente es un proceso. El bautismo solo simboliza lo que ocurrió cuando entregué mi vida a Cristo y lo que ocurre en mi vida como un seguidor de Cristo. Ahora, mi pregunta acá, para analizar este texto, porque el texto dice que el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y debo destacar acá varios puntos. Por ejemplo, tenemos una pregunta que es importante que resaltemos. ¿Qué fue lo que salvó a Noé? Pregunto, ¿fue el agua lo que salvó a Noé? No, el agua era el juicio, la herramienta de juicio que Dios estaba usando por el pecado de aquella humanidad. Lo que salvó a Noé fue el arca. Nuestra arca es Cristo. Hemos entrado en el arca cuando nos arrepentimos. El bautismo solo representa lo que ocurre. Yo quiero que ustedes observen, vamos a leer un texto donde dice que Cristo fue bautizado. Él mismo dice que Cristo fue bautizado en el tormento de la crucifixión. Jesucristo pasó por el tormento de la crucifixión y él mismo dice, ya lo vamos a leer en breve, que él fue bautizado en ese tormento de la crucifixión. Y él pasó por las aguas, y por eso es que está la analogía que Pedro dice de que fuimos salvos a través del agua, y no fue que en realidad, sino que pasamos a través del agua en Cristo. ¿Te das cuenta? Entonces, no son las aguas que nos salvan, las aguas del bautismo hacen referencia realmente es al juicio, y lo vamos a ver en Romanos 6:4, al juicio que Cristo sufrió por nosotros. Y que nosotros pasamos a través de ese juicio sin daño alguno, como le ocurrió a Noé y a los que con él estaban, porque estaban dentro del arca. Y las aguas del juicio no pudieron hacerle daño, porque ellos estaban salvaguardados en el arca, como lo estamos tú y yo en Cristo. El bautismo hace referencia al sacrificio de Cristo. Hace referencia a nuestra identidad con Cristo. De hecho, vamos a leer Romanos 6:4 en breve, pero antes quiero que veamos este texto que está aquí en Lucas 12:50. Anótelo por allí. Mire cómo dice Jesucristo, Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él está refiriéndose al tormento de la crucifixión y él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio. Él estaba ya con la expectación de lo que iba a ocurrir en su vida, de lo que iba a ocurrir en la cruz, en el tormento de la crucifixión.
Y él dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Ese bautismo representa el sufrir, sumergirse. Acuérdense que la palabra bautismo es inmersión. Él fue sumergido, tragado por el juicio de Dios, fue sumergido. Y él decía, tenía que ser bautizado de ese bautismo. Nosotros nos hemos librado del juicio de Dios y nosotros éramos los culpables. Él fue nuestro sustituto. Pero cuando yo entregué mi vida a Cristo, entré en el arca. Y simbólicamente, dice Pablo en Romanos 6:4, vaya conmigo un momentico a Romanos 6:4, simbólicamente yo estaba con Cristo en la cruz. Cuando hago la ceremonia del bautismo, estoy evidenciando, Romanos 6:3 y 4, mire cómo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿No lo sabéis? Porque somos sepultados en el momento que entramos a las profundidades del agua, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noé no lo salvó el agua, lo salvó el arca, Dios a través del arca. Noé pasó a través de las aguas, pero no sufrió daño. Hermano, el agua si hubiese sido un elemento de salvación, ¿por qué todos los que estaban fuera del arca se murieron? No lo salvó el agua, porque el agua representaba era el juicio de Dios. Y Noé pudo pasar a través de esa tormenta del juicio de Dios porque estaba refugiado en el arca. Nosotros podemos pasar por ese tormento en Cristo, porque en su crucifixión nosotros fuimos crucificados juntamente con Él, pero por nuestra identidad con Cristo, simbolizada en el bautismo. El bautismo no nos salva, es decir, las aguas del bautismo. Lo que nos salva es nuestra identidad con Cristo, y eso no ocurrió el día que me bautizaron, eso ocurrió el día que le entregué mi corazón. Es mi punto, la salvación ocurrió antes. El rito del bautismo o la ceremonia del bautismo es sencillamente una ilustración de algo que ya ocurrió. Y entonces Pablo nos dice allí, ¿verdad?, que nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo a través del bautismo. Habla de nuestra identidad. Y Cristo entonces, usando la tipología, Cristo como el arca pasó por el tormento, pero nosotros pasamos junto con Él a salvo, y eso es lo que representa el bautismo. Soy salvo por gracia, por el don de Dios otorgado en Cristo. Hermano, y fue terrible. Jesucristo dice el texto que leímos en Lucas 12:50. Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él estaba con esa expectación, porque desde que vino con ese objetivo en mente. Y un texto que a mí me impacta es el que está en Hebreos 12:2. Hermano, porque ¿sabe cuál fue la gran motivación de Cristo para sufrir el tormento con esa determinación? Tú y yo, hermano, mire cómo lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, él vio el salvar a la humanidad y experimentó ese gozo previamente, y el gozo puesto delante de él fue lo que lo llevó a sufrir el tormento de la cruz. Como dijo cierto ignólogo, no fueron los clavos los que mantuvieron a Cristo en la cruz, fue su amor por ti. Fue su amor por ti que lo llevó a sufrir la cruz por ti. Y amén, gloria al Señor. Y dice el gozo puesto delante de sí. Gloria al nombre de Jesús. El gozo puesto delante de sí. Entonces, quiero destacar el texto. Entonces, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Cuando vemos todos estos elementos en el contexto,
nos damos cuenta que lo que Pedro está argumentando allí, usando la figura de Noé, usando la figura de las aguas como un juicio de Dios, y que los que se salvaron porque estaban dentro del arca, y vemos ahora que él está diciendo que mi condición es parecida a los que fueron salvados en los días de Noé, y que mi condición es que soy salvo y me libro del juicio porque estoy en Cristo. Si usted lee Efesios 1, hermano, todo el capítulo 1, usted va a encontrar que todo lo que usted es en Cristo es por su relación con Él. Y la palabra, yo quiero que usted subraye, una tarea que le dejo para la casa, en Efesios 1, subraye todas las veces que dice en Cristo, porque todo lo que somos, lo somos porque entramos al arca, porque estamos en Cristo, porque le hemos recibido como Señor de nuestras vidas. Fuimos predestinados en Cristo. Las riquezas que tenemos como salvos, porque estamos en Cristo. Y hay gente que ve la predestinación como algo que realmente Dios predestinó a unos para ser salvos, a otros para perderse, pero realmente la predestinación es en Cristo. Bendito sea el Señor. Ya esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Yo les decía que el orden sería más o menos como sigue. En primer lugar, Cristo fue bautizado en el tormento de la ira de Dios por mí. En primer lugar, Cristo fue bautizado en el tormento de la ira de Dios para salvarnos. Segundo, cuando confío en Él, reconociéndolo como Señor y Salvador de mi vida, estoy unido con Él. Entré en el arca, soy salvo, estoy seguro en Él. En segundo lugar, eso ocurrió cuando entregué mi vida a Cristo y le recibí como mi Salvador. No fue después, fue en ese momento que fui salvado. En tercer lugar, por medio de Él soy santificado, progresando en una vida cristiana, obteniendo una limpia conciencia. Una aspiración de limpia conciencia me dice de una condición ahora ante Dios. Hermano, ya no leímos allá en Colosenses que el acta que había en nuestra contra fue clavada en la cruz. Hay unos delitos que tú cometiste por los que tenías que dar cuenta a Dios y por los que tendrías que sufrir la condenación eterna. Pero Cristo pagó, y cuando Él pagó precio en la cruz y dijo consumado es, en ese momento clavó en la cruz el acta de los decretos que habían en tu contra. Gloria al nombre de Jesús. De manera que ahora, con una conciencia limpia, con un corazón limpio, sabiéndome justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No tengo cuentas pendientes. No temo a la muerte. Un cristiano no debiera temerle a la muerte. No tiene cuentas pendientes. No tememos al juicio final, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No tememos a eso, porque mis culpas Él llevó, como lo dijo el himnólogo. De manera que esa conciencia, esa aspiración, esa convicción de limpia conciencia habla no solo de mi posición delante de Dios, sino ahora de mi crecimiento hacia una vida de santificación, como lo dice Efesios 5, 26, 27, que Dios nos está purificando y perfeccionando por el lavamiento de la palabra. Y es precisamente ese texto que nos arroja luz a lo que dice Juan 3, 5, 6, donde dice que el que no naciere del agua y del espíritu. Hermano, nosotros nacemos por el agua y el espíritu. Cuando te predicaron la palabra, esa palabra te engendró, lo dice Primera de Pedro 1, 22, 23, 24. Fuiste engendrado por la palabra y eres purificado por la palabra. Efesios 5, 26, 27. Dice que Dios nos está perfeccionando por el lavamiento. Fíjese la palabra, lavamiento de la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia santa y gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Nacimos por la palabra, somos edificados y purificados por la palabra, perfeccionados por la palabra, y por eso es que hay que predicar la palabra. Las iglesias, hermanos, no pueden reunirse para escuchar cuentos, anécdotas y dar discursos motivacionales.
debe predicarse la palabra. Hechos 20:32 dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Es por la palabra, hermano. Todo el proceso de salvación, de regeneración, de santificación es por la palabra, por el lavamiento de la palabra. Nacimos del agua y del Espíritu por la palabra del Señor. Fuerte ese aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, por el acto del bautismo en agua, hago visible la realidad de mi identidad con Cristo. Estoy hablando de 4 pasos que comenzó con el sacrificio de Cristo, Cristo bautizado en el tormento del juicio de Dios, y todo ese proceso me lleva ahora que quiero que públicamente mostrar mi identidad con Cristo, que estoy ligado a Cristo, que le sirvo, que le reconozco como mi Señor. Que Dios me les bendiga, mis estimados. De verdad, me hubiese gustado concluir hoy este estudio. Primeramente el Señor, quiero ya en el próximo estudio concluir y estaríamos examinando lo que nos resta. Porque la fórmula bautismal, hermano, no la puedo sacar en 10 minutos. Definitivamente tengo que dedicarle un tiempo. Entonces vamos a dejarla para un estudio completo y vamos a profundizar con la ayuda del Señor pues en esta serie. Los amigos que nos acompañan, tenemos amigos en medio nuestro. Quiero llamar su atención a que Cristo Jesús experimentó el tormento de la crucifixión para salvarte. Y que el gozo de salvarte fue lo que lo ayudó, lo que lo impulsó a mantenerse firme, en seguir con aquella prueba de fuego, mi hermano, con aquel tormento de la crucifixión. Vamos a estar orando. Creo que no hay amigos en medio nuestro en esta mañana. Es importante invitar a los amigos, es importante, porque la palabra de Dios, Isaías 55:11 dice: no vuelve a Dios vacía, sino que irá y hará aquello para lo que le envié. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por permitirme el honor de leer tu palabra, de exponer esta enseñanza. Te pido, Señor, que tu palabra, que no vuelve a ti vacía, produzca en nosotros, Señor, convicciones, compromisos para vivir una vida cristiana piadosa, santa, que te honre en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.